Comencemos con la clase de hoy. Decíamos que la creación es realizada por un autor, pero ese autor no es el originario de la creación, es decir, aquel que origina la creación es el valor, es esa necesidad que espera ser satisfecha en el cumplimiento del deber de realizarse. Luego la creación es en todo caso motivada por la expectación a disfrutar de lo creado. Consecuentemente, el origen de la creación es el valor. Lo pleno, lo justo, lo beneficioso, lo agradable, aquello que nosotros queremos que nos beneficie, es lo que origina el acto creativo mediante un autor, y ese autor es el sujeto creativo. El origen de la necesidad creativa es la expectación a disfrutarla satisfecha. Eso es el origen del proceso creativo. Bajo esta perspectiva, el autor originario de la creación no es el autor. Sí es el autor, no es el origen. El origen no lo es, pero es el autor. Luego, el autor no es el origen de la creación, sino que es un mediador. El origen de la creación es el valor de la satisfacción que justifica esa necesidad de poderse realizar. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque pensamos que las necesidades son nuestras y que nosotros somos quienes las creamos, ¿eh? Y no, nosotros somos los que respondemos a las necesidades. Las necesidades pueden venir del ambiente exterior, pueden venir de nuestro propio idealismo, de nuestras ideas, o puede venir también de las circunstancias en sí. Surge una circunstancia como un terremoto y tenemos que salir corriendo. Yo no necesitaba salir corriendo hasta que no surgió el terremoto. Es decir, las necesidades provienen o bien de la naturaleza, o bien de las circunstancias, o bien de nuestra propia ideología, si es que lo podemos llamar así, de nuestras ideas. El origen de la necesidad es ese, viene por esos tres caminos. En ocasiones nosotros ideamos algo y decimos, uy, con esto haríamos aquello, y estamos pensando y lo inducimos, deducimos y discernimos, y al final finalizamos todo el proceso mentalmente sin haber hecho nada. Eso es lo que hace, por ejemplo, un poeta, un escritor, un guionista. Están creando esa situación mentalmente. Ahora, esa es una derivación, ese es un origen de esas necesidades. Hay otro origen que, como os digo, es el externo, el de tener que responder a esas necesidades biológicas, como la alimentación, la hidratación, la respiración, el ejercicio, el descanso, la reproducción, el crecimiento. Todas esas cosas vienen dadas por la naturaleza y yo no las he originado, pero son necesidades biológicas que debemos cumplir. Y por otro lado están las necesidades circunstanciales de esas situaciones en las que nos encontramos y surge esa necesidad de obrar y de cumplir con ese deber inmediato. Luego la necesidad creativa surge en base a estas premisas, y también dentro de esas necesidades hay aspectos que son particulares y aspectos que son urgentes y de mayor importancia. Es decir, aquello que es global va a ser siempre sobre aquello que es particular, aquello que es necesario por su inmediatez va a ser también lo urgente, y aquello que deja de ser urgente podemos posponerlo. Luego las necesidades tienen también esa variedad en cuanto a la intensidad de responder a ellas. Ahora nosotros respondemos a esas necesidades en base a la libertad, y la libertad es la capacidad de optar. Pero si tomamos el significado de la libertad como la capacidad de optar únicamente, podemos pensar que yo opto por dejarle al vecino la llave de agua abierta toda la semana y que vuelva después de lo mismo, si yo tenía libertad de optar y opté por eso. Esa opción no me beneficia, al contrario, me va a reclamar, acusar, rechazar por haber hecho ese tipo de opción. No puedo defender que yo soy libre y por ser libre puedo hacer eso. Luego, la verdadera definición de la libertad es que la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos. ¿Por qué? Porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nada, no perjudica nunca a nadie ni a nada. Luego, esa es la verdadera libertad. Ante esta realidad, el artista es responsable de tomar una u otra decisión. El artista puede optar por aquello que le beneficia a él, en su particularidad independiente, o puede optar por aquello que beneficia a la comunidad o la sociedad o la sociología del país donde esté, a la cultura o a la humanidad entera. Depende de cómo quiera presentar su obra.
El artista es un ser dual trinitario. Cuando hablamos de 1, 2 y 3 estamos hablando de esto. El artista es un ser, es uno solo, pero es un ser dual compuesto del animal humano y del ser humano, del estar humano y del ser humano. Esa dualidad complementaria conlleva en sí ciertas naturalezas directivas, por un lado del animal humano y por otro lado del ser humano. La naturaleza directiva del animal humano es el instinto. Tenemos tres tipos de instinto: de protección, de conservación y de reproducción. El instinto de protección nos protege la vida, entonces nos alarma ante el peligro. El instinto de conservación se encarga de la alimentación, de la hidratación, de la respiración, de todos esos elementos que nos mantienen vivos, del ejercicio, del descanso. Y el instinto de reproducción es el que perpetúa la especie, y estos tres instintos deben de ser controlados por el ser humano. El ser humano es un ser sensible ante estas exigencias de los instintos, es un ser cognoscitivo, inteligente ante las razones que justifiquen el actuar de estas tres naturalezas del instinto, y es un ser también creativo, productivo, que puede realizar muchas cosas interminables, pero entre estos dos seres, el biológico y el psicológico, existe un poder que lo llamamos celo, que es ese servidor custodio de la unidad, y el celo nos hace protegernos, nos hace conservarnos, nos hace reproducirnos, nos hace también sentir aquellas necesidades que son beneficiosas para todos, y nos hace sentir aquellas necesidades que son beneficiosas solamente para uno. Nos hace también el celo comprender las razones justas y desechar aquellas injustas, y nos hace también producir aquello que produce un bienestar por sobre aquello que produce simplemente una satisfacción particular. Luego, el celo es importante de dominarlo para que no se exceda. Yo soy celoso de mis cámaras, de mis discos, de mi música, de mis libros, y eso está bien siempre y cuando no me exceda. ¿Por qué? Porque si guardo todos mis libros y no dejo que nadie los mire, cojo la cámara, me la guardo en el bolsillo, no se la dejo a nadie, y resulta que mi hijo quiere hacer una y yo no se la dejo, bueno, ahí ya empieza a ser un celópata, poco menos, ¿eh? Y ese tipo de sobreprotección me hace extremarme en el control y dominio del celo. Luego, el dominio del celo es importante para que no se transforme en recelo. El recelo resiente. El recelo también es una especie de poder atacante o defensivo. El recelo surge cuando tú sientes que no eres suficiente, que no eres inteligente, o que no sabes, o que te falta algún tipo de habilidad, o sientes esa insuficiencia. Frente a eso surge el recelo. Entonces tenemos que controlar ese tipo de vaivenes dentro del celo. Eso lo vamos a ir viendo próximamente en las clases, para ir comprendiendo un poquito más cómo opera el celo y el recelo. El ser humano debe controlar al animal humano. Eso es fundamental. El animal humano tiene ciertas características y nosotros tenemos que tener el control sobre eso. ¿Por qué? Porque imaginaos si no tengo control alimenticio y me como cualquier cosa, o no paro de correr, no paro de ejercitarme y camino kilómetros y kilómetros, pues algún tipo de alteración cardíaca voy a conseguir. O si soy dejado y bueno, me paso todo el día durmiendo. Es decir, al instinto de protección, de conservación y de reproducción lo debemos de controlar mediante la firmeza, la prudencia y la templanza. ¿Y qué decíamos que era la prudencia? Es el servidor custodio de la alternativa válida. La prudencia se desarrolla al analizar las consecuencias de aquellas alternativas que vamos a tomar. Ahí sí se desarrolla la prudencia, pensando en qué es lo que va a pasar después de optar por esa alternativa. La firmeza es el servidor custodio de la consecución pretendida o propuesta. Luego, la firmeza se desarrolla terminando aquello que se inicia, terminando de hacer la cama, terminando de lavar los platos, terminando de hacer el trabajo. De esa forma vamos desarrollando esa firmeza, ese compromiso y determinación que tenemos que tener para poder crear obras de arte. Y la templanza es el servidor custodio de las diferencias, y las diferencias surgen y en ocasiones nos producen frustraciones porque pensábamos que el dibujo nos iba a salir perfecto, que la pintura nos iba a quedar maravillosa, y resulta que no nos surge esa maravilla.
Y ahí tenemos que aprender a superar ese tipo de dificultades o diferencias mediante la templanza. La templanza no es tolerar, la templanza es ok. Surgió este accidente, busco otro camino, pero voy a terminar aquello que inicio, aquello que pretendo lo voy a conseguir. Esa es la templanza. La templanza no tolera, no es dejar que el otro haga lo que le dé la gana. No, eso es indiferencia. La templanza es una actitud de buscar nuevos caminos para superar esas dificultades que hemos encontrado. Luego, el ser humano debe controlar los apetitos del instinto de protección, de conservación y de reproducción. Y el instinto de protección es el servidor custodio de la vida y responde con un tipo de alarma que es curioso de conocer y de comprender. El instinto de protección responde con tensión emocional y esa tensión emocional viene determinada por la ansiedad por querer salir de ese peligro y huir o por la angustia cuando ya no se ve salida alguna. La angustia es una actitud, es una sensación que surge frente a la actitud de impotencia, de incapacidad, de ya no puedo, estoy en ese problema, se me quemó la casa y tengo una deuda tremenda y cómo pago esa deuda si no tengo trabajo, pues se me quemó la casa donde yo trabajaba. Es decir, ese tipo de actitudes de encierro donde no ves salida producen esa sensación de angustia. Y en esa sensación de angustia o de ansiedad existe contenido un cierto temor. Y ese temor o ese miedo es el que hay que controlar dentro del instinto de protección. El instinto de protección reacciona de forma inmediata, instantánea frente a aquella situación de peligro. Si uno pone la mano frente al fuego, tú vas a sacar la mano independientemente de que estés pensando en cualquier cosa. El instinto se encarga de sacarte la mano de ahí. Pero el miedo es otra cosa. El miedo es un prejuicio, es un juicio previo al que ocurrirá. Es decir, yo tengo miedo de subirme en el avión. ¿Por qué tienes miedo a subirte al avión si todavía no estás en el avión? Tengo miedo a subirme en el barco. ¿Y por qué tienes miedo a subirte en el barco y todavía no estás en el barco? O pasa lo contrario. Me subí en el avión y resbaló en la caída cuando estaba aterrizando y ya no quiero más porque recuerdo aquello pasado y no me va a volver a pasar esto. Es decir, ese tipo de temor previo o posterior es el miedo. Y el miedo nos paraliza frente a situaciones de riesgo que debemos de tomar. En ocasiones tenemos que arriesgarnos a bajar por el puente, bajo el túnel y cruzar el mar por ese túnel entre Inglaterra y Francia y sintiendo que tienes todo el mar encima y eso te crea una sensación de claustrofobia tremendo, pero si tú piensas que por qué tienes que tener claustrofobia si todavía no te ha llegado ni una gota de agua, no se ha caído el mar encima, entonces puedes cruzar ese túnel. Luego, el miedo es algo controlable que uno tiene que superar. La superación del miedo es necesaria para poder arriesgarnos a conquistas distintas a las que están dentro de nuestra zona de confort. El miedo victimiza y se pone a la defensiva. Esto es muy curioso. El ser humano siente ese tipo de victimización cuando tiene miedo. Hoy estoy inseguro por alguien, por algo que no me deja estar seguro. Es decir, esa victimización de que el culpable es el otro surge del miedo. Por eso que en ocasiones el miedo manifiesto a nivel intelectual produce arrogancia o el miedo produce la invasión de alguien, o produce también la imposición frente al otro, o produce esa sobreprotección extrema, andar vigilando al otro por miedo a que lo pierdas. Es decir, el miedo es un terrible actor dentro de la dinámica de las relaciones humanas y del crecimiento particular de cada uno que el artista debe controlar para poder invertirse en temas cada vez más difíciles, más riesgosos, de mejor calidad, y para conseguir esa mejor calidad a veces tiene uno que arriesgarse a ver qué tipo de químicos funcionan mejor para conseguir el mejor color, los mejores materiales. Y lo mismo para ordenar el apetito alimenticio, es decir, nosotros tenemos que ordenar por un lado el control de los instintos, el instinto de protección, pero por otro el instinto de mantenimiento, tener control de los alimentos, de la hidratación, del alcohol, de las drogas, de todo este tipo de aditivos que nos crean la adicción. Y tenemos también que ordenar la planificación familiar, es una forma de controlar el instinto reproductor. Es decir, el artista debe controlar el celo y el recelo emocional, intelectual y conductual. El celo emocional se manifiesta mediante la conducta o comportamiento sobreprotector
o en su extremo opuesto mediante la indiferencia. Es decir, ese celo emocional que busca el vínculo, que busca el cariño, que busca la conexión entre hermanos, primos, familiares, maridos, esposas, padres, hijos, ese tipo de vínculo cuando se excede, pues puede terminar en eso, en la sobreprotección o en la indiferencia. Si se excede hacia un lado, sobreprotector porque lo quiere mucho, y para el otro lado indiferente porque en realidad le da lo mismo. Luego la sobreprotección y la indiferencia deben de ser controladas. Lo mismo pasa con el celo intelectual. El celo intelectual surge en la actitud arrogante que es derivada de la ignorancia. Es decir, el arrogante tiene que arrogar en forma impetuosa porque carece de los argumentos. Si supiera bien esos argumentos, te los explicaría y diría, ¿no?, las razones por esto, y tranquilamente te convencería, pero no te puede convencer porque no tiene la razón. Entonces, al ignorar esa razón, se impone y te indica que para proteger su integridad tienes que callarte la boca porque él tiene la razón. De ahí parte la arrogancia. El yoísmo o el yoyeo, el yo por sobre lo razonable, es una caracterización arrogante. La actitud impositiva e invasiva en la conversa es otra caracterización arrogante. Bueno, la defensa del arrogante es una defensa cuantitativa, no es una defensa cualitativa. Es una defensa en cantidad. Él pretende arrogar que él es más que el otro, que conoce más que el otro, que sabe más que el otro, que, resumiendo, el arrogante se siente aminorado. Y al sentirse aminorado, al compararse con el otro, provoca esta actitud de tener que igualarse al otro arrogando por él, con su extremo conocimiento que generalmente no lo tiene. Luego, la arrogancia y la ignorancia son excesos del celo por defender al individuo narcisista, y eso se ve, se decanta. Y el narcisista pretende defenderse por sobre la razón. Cuando tienes la razón, no necesitas de ese tipo de recelo. El control, como os digo, del celo y del instinto es importante para poder determinarnos en la conquista de temas de caracterización universal, trascendentes y emblemáticos que tengan una calidad importante de ser admirada como obras de arte. Luego, esa actitud del artista es importante de mantenerla, sobre todo en estas ocasiones donde surge ese temor, donde nos sentimos carentes o insuficientes. El miedo a perder sobreprotege, el miedo a la insuficiencia justifica al indiferente, el miedo a mostrarse ignorante obliga al arrogante, el miedo a aprender justifica al ignorante, el miedo a perder el poder imprime la imposición, y el miedo a no cumplir denota al inoperante también. Estas cosas, como os digo, son importantes que les vayáis dando vueltas, lo vayáis comprendiendo y que lo toméis en cuenta. Por eso que os pediría unos ejercicios bien simples, que evaluéis vuestra conducta, que observéis qué es aquello que jamás integrarías, y analiza también si te sientes protegiéndolo o sobreprotegiéndolo. Es decir, evalúa la conducta vinculante, por llamarlo de alguna manera, la conducta del cariño con tus vínculos. Observa qué es aquello que jamás integrarías, jamás recibirías, y por otro lado, observa aquello que jamás entregarías. Es decir, por un lado, qué cosas no recibirías y qué cosas no darías. Analiza también el comportamiento en que te sientes indiferente, arrogante o ignorante, que te sientes impositivo, negligente, y piensa cómo corregirlo. Simplemente eso. Date un tiempo durante esta semana de pensar en eso. ¿Qué aceptarías y qué entregarías, o qué no aceptarías, qué no entregarías, y en qué momentos te sientes sobreprotector, indiferente, arrogante, ignorante o impositivo, invasivo o negligente porque no tomas la responsabilidad de cumplirlo? Solamente eso, y con eso podemos ir poco a poco conociéndonos un poco más a fondo cada uno de nosotros. Espero que esta clase haya sido de interés. Nos vemos en la próxima.